La noche cae lentamente sobre el acuartelamiento. El aire es frío, pero no molesta. Es de esos fríos que despiertan, que mantienen la mente alerta mientras el silencio lo envuelve todo. Estoy de pie. Inmóvil. Con la mirada al frente. A mi alrededor, otros hombres permanecen igual que yo. Firmes. En silencio. Sin necesidad de decir una sola palabra. Aquí, en la Legión, hay momentos en los que el silencio lo dice todo. Momentos en los que uno empieza a entender que ha cruzado una línea invisible. Que ya no es el mismo hombre que era antes. Recuerdo perfectamente el día en que escuché por primera vez el credo legionario. No fue en una ceremonia. No fue en un acto solemne. Fue en algo mucho más sencillo. Pero mucho más importante. Fue en formación. El sol caía con fuerza sobre el patio. El polvo se levantaba con cada paso. Las botas golpeaban el suelo con ese ritmo que poco a poco se va quedando dentro de uno. Y entonces, sin previo aviso, una voz rompió el aire. Firme. Clara. Con autoridad. Un veterano comenzó a recitarlo. Al principio, no entendí del todo lo que estaba escuchando. Eran frases cortas. Directas. Sin adornos. Pero cada palabra parecía tener un peso especial. Como si no fueran simples frases. Sino reglas. Reglas que no estaban escritas para ser leídas. Sino para ser vividas. A mí la Legión. La voz continuaba. Y mientras lo hacía, algo empezó a cambiar dentro de mí. No sabría explicarlo con exactitud. Pero sentía que aquello no era un simple texto. No era un discurso. No era una tradición más. Era algo diferente. Algo que hablaba directamente a quien lo escuchaba. A cada hombre. A cada legionario. A medida que avanzaban las palabras, el ambiente se volvía más serio. Más intenso. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo se escuchaba esa voz. Y el eco de cada frase que parecía quedarse suspendida en el aire. El credo no habla de cosas fáciles. No promete comodidad. No promete descanso. Habla de sacrificio. De compañerismo. De valor. Habla de un tipo de vida que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Y quizá por eso, cuando lo escuchas por primera vez, sabes que estás ante algo importante. Muy importante. Recuerdo que, mientras el veterano seguía recitando, yo miraba al frente, pero mi mente ya no estaba en el patio. Estaba en otro lugar. Estaba intentando entender qué significaba todo aquello. ¿Qué significaba formar parte de algo así? Porque en ese momento uno empieza a darse cuenta de una cosa. Ser legionario no consiste solo en llevar un uniforme. No consiste solo en aprender a marchar. Ni siquiera consiste solo en combatir. Ser legionario significa aceptar una forma de ver la vida. Una forma de entender el deber. Una forma de entender al compañero que tienes al lado. Y eso es precisamente lo que define el credo. Cada una de sus partes habla de algo esencial. Algo que, poco a poco, se va quedando dentro de ti. Como si cada frase fuera dejando una marca. Una huella. Recuerdo especialmente una sensación. La sensación de que aquello no se podía fingir. No se podía aparentar. O lo aceptabas. O no lo aceptabas. No había término medio. Y mientras esa idea comenzaba a tomar forma en mi cabeza, el veterano continuaba. Su voz no cambiaba.
Seguía siendo firme. Segura. Como si llevara años repitiendo esas mismas palabras. Como si esas palabras formaran parte de él. Y quizá era así. Porque en la Legión, el credo no es algo que se memoriza sin más. Es algo que se interioriza. Algo que se vive. Algo que se demuestra cada día. En los entrenamientos. En las marchas. En los momentos difíciles. Y sobre todo, en los momentos en los que uno tiene que decidir quién es realmente. Porque al final, el credo legionario no define a la legión. Define a los hombres que la forman. Y esa es la diferencia. Una diferencia que solo se entiende de verdad cuando estás dentro. Cuando lo escuchas. Cuando lo repites. Y cuando, sin darte cuenta, empiezas a vivir según sus palabras. Aquella mañana en el patio terminó como cualquier otra. Órdenes. Movimiento. Rutina. Pero para mí, algo había cambiado. Algo que no se ve. Algo que no se puede explicar fácilmente. Pero que permanece. Porque desde ese momento, cada vez que escucho el credo legionario, no escucho solo palabras. Escucho lo que significa ser legionario. Después de aquel primer día, el credo no desaparece. No se queda en el patio. No se queda en la voz de aquel veterano. Sigue ahí. Aparece en otros momentos. En otras formaciones. En otros días. Y poco a poco, empieza a repetirse. Al principio lo escucho. Sin más. Como quien escucha algo que aún no termina de comprender. Pero con el tiempo, algo cambia. Empiezo a reconocer las frases. A anticiparlas. A saber qué viene después. Y sin darme cuenta, empiezo a repetirlo. En voz baja al principio. Casi sin querer. Como si esas palabras estuvieran encontrando su sitio dentro de mí. Porque el credo tiene algo especial. No está hecho para impresionar. No está hecho para sonar bonito. Está hecho para ser directo. Para ser claro. Para no dejar lugar a dudas. Cada frase es como un golpe seco. Como una verdad que no necesita explicación. Y hay una parte que se queda conmigo desde el principio. Una parte que define todo. El espíritu de compañerismo. En la Legión, un hombre nunca está solo. Eso no es una frase bonita. Es una realidad. Es una promesa. Una promesa que se cumple siempre. Cueste lo que cueste. Recuerdo una marcha especialmente dura. El calor apretaba. El equipo pesaba más de lo normal. Las piernas empezaban a fallar. Y el camino parecía no terminar nunca. En esos momentos es cuando uno empieza a conocerse de verdad. Cuando el cuerpo pide parar. Cuando la mente duda. Cuando todo se vuelve más difícil. Pero es ahí donde el credo deja de ser palabras. Porque en la Legión hay algo que no se negocia. Nadie se queda atrás. Si un hombre cae, otro lo levanta. Si uno no puede más, los demás cargan con él. No porque sea una orden. No porque alguien lo diga. Sino porque es así. Porque así tiene que ser. Porque así lo dice el credo. Y porque así lo viven los legionarios. Esa es la diferencia. Hay muchos lugares donde se habla de compañerismo. Pero aquí se demuestra. Aquí se lleva hasta el límite. Aquí se convierte en algo real.
Algo que no se rompe. Con el paso de los días, empiezo a entender que el credo no habla solo de grandes momentos. No habla solo de combate. No habla solo de situaciones extremas. Habla del día a día. De cómo se comporta un legionario en cada instante. De cómo trata a sus compañeros. De cómo cumple con su deber. De cómo se enfrenta a las dificultades. Porque ser legionario no es algo que ocurre solo en los momentos importantes. Es algo que ocurre siempre. En cada paso. En cada decisión. En cada instante. Y hay algo más. Algo que uno empieza a notar con el tiempo. El respeto. El respeto entre legionarios no se pide. Se gana. Se construye. Se demuestra. Y el credo está ahí también. Recordando constantemente que se espera de cada uno. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser firme. De no fallar cuando realmente importa. De estar a la altura. Porque cuando un hombre entra en la legión, no solo representa a sí mismo. Representa a todos los que estuvieron antes. A todos los que llevaron ese mismo uniforme. A todos los que vivieron bajo esas mismas palabras. Y eso pesa. Pesa mucho. Pero también da fuerza. Porque sabes que no estás solo. Que formas parte de algo que viene de lejos. Algo que ha resistido el paso del tiempo. Algo que ha demostrado su valor una y otra vez. Y en medio de todo eso, el credo sigue ahí. Siempre. Presente. Recordándote quién eres. Y quién tienes que ser. Porque al final, el credo legionario no se aprende en un día. No se memoriza en una semana. Se construye poco a poco. Con cada experiencia. Con cada esfuerzo. Con cada momento en el que decides seguir adelante. Y cuando te das cuenta, ya no lo estás repitiendo. Lo estás viviendo. Hay una parte del credo que muchos recuerdan. Una parte que, cuando la escuchas por primera vez, te obliga a pensar. A detenerte. A entender realmente dónde estás. Porque no todas las palabras del credo son fáciles. Algunas pesan. Algunas incomodan. Algunas te hacen enfrentarte a algo que casi nadie quiere mirar de frente. La muerte. En la vida normal, la muerte es algo lejano. Algo de lo que no se habla demasiado. Algo que se evita. Pero en la legión. No. Aquí no se ignora. Aquí se acepta. No como algo deseado. Pero sí como algo posible. Como parte del camino. Y eso cambia muchas cosas. Recuerdo la primera vez que realmente entendí esa parte del credo. No fue escuchándolo. Fue sintiéndolo. Fue en un momento en el que el cansancio era extremo. En el que el cuerpo ya no respondía igual. En el que la mente empezaba a dudar. Y sin embargo, seguía avanzando. Porque hay algo que empieza a formarse dentro de ti. Una especie de calma. Una forma distinta de ver las cosas. El miedo no desaparece. Pero deja de dominarte. Deja de controlarte. Porque el credo no te enseña a no tener miedo. Te enseña a seguir adelante a pesar de él. Y eso es muy diferente. Muy diferente a todo lo que uno ha conocido antes. Hay una idea que se repite una y otra vez en la legión. El valor no es la ausencia de miedo. Es la decisión de no detenerse. Y eso es lo que empieza a cambiar dentro de ti.
Porque cuando aceptas que hay cosas que no puedes controlar, empiezas a centrarte en lo que sí puedes hacer. Cumplir con tu deber. Cuidar de tus compañeros. Seguir avanzando. Paso a paso. Sin pensar demasiado en lo que puede ocurrir. Solo en lo que tienes que hacer en ese momento. Y en ese instante, todo se vuelve más claro. Más simple. Más directo. Quizá por eso el credo habla de la muerte de una forma tan distinta. No como un final trágico, sino como algo que no puede detener a un legionario. Porque el legionario no vive pensando en la muerte. Vive pensando en el deber. Y cuando uno entiende eso, todo cambia. Las decisiones cambian. La forma de actuar cambia. La forma de ver a los demás también cambia. Porque empiezas a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. El compañero que tienes al lado. El esfuerzo compartido. El silencio de una marcha. El sonido de las botas sobre el suelo. Pequeños detalles que, poco a poco, se convierten en parte de algo más grande. Porque en la Legión, cada momento cuenta. Cada instante tiene un significado. Y el credo está presente en todos ellos. Recordándote constantemente cuál es el camino. Cuál es la forma de actuar. Cuál es la forma de ser. Y aunque al principio pueda parecer duro, con el tiempo entiendes que no lo es. Entiendes que es necesario. Porque cuando todo se complica, cuando la situación se vuelve difícil, cuando realmente importa, no hay tiempo para dudas. No hay tiempo para pensar demasiado. Solo hay tiempo para actuar. Y en ese momento, el credo ya no es algo que recuerdas. Es algo que te guía. Algo que forma parte de ti. Algo que te empuja a seguir adelante. Aunque el camino sea duro. Aunque el cansancio pese. Aunque el miedo aparezca. Porque en la Legión hay una idea que lo resume todo. Seguir. Siempre seguir. Hay algo en la Legión que no se puede explicar del todo con palabras. Algo que no aparece en los entrenamientos. Ni en los manuales. Ni siquiera en las órdenes. Pero está ahí. Siempre. Desde el primer día. Es la sensación de que nunca estás solo. Y eso, cuando lo vives de verdad, lo cambia todo. El credo lo deja claro. El espíritu de unión y socorro. Puede parecer una frase más. Pero no lo es. Es una de las partes más importantes de todo lo que significa ser legionario. Porque en la Legión, un hombre no se mide solo por lo que es capaz de hacer por sí mismo. Se mide por lo que está dispuesto a hacer por el que tiene al lado. Recuerdo un ejercicio especialmente duro. El terreno era complicado. El peso del equipo se hacía notar más de lo normal. Las horas pasaban lentas. Y el cansancio empezaba a acumularse en cada paso. En ese tipo de situaciones es donde todo se pone a prueba. No hay comodidad. No hay descanso. Solo queda avanzar. Y seguir avanzando. Pero llega un momento en el que uno de los hombres empieza a fallar. No puede seguir al mismo ritmo. Le cuesta respirar. Le cuesta mantener el paso. Y es ahí donde ocurre algo que define a la Legión. Nadie mira hacia otro lado. Nadie sigue como si nada. Sin necesidad de decir una palabra, varios hombres se acercan. Uno le sujeta el equipo. Otro ajusta su carga. Otro se coloca a su lado. Y el grupo sigue avanzando. Juntos.
Siempre juntos. Ese momento es importante. Porque no hay órdenes. No hay instrucciones. No hay nadie obligando a hacerlo. Simplemente ocurre. Porque es así como funciona. Porque es así como tiene que ser. Porque el credo no es teoría. Es acción. Es realidad. Es lo que haces cuando nadie te está mirando. Es lo que haces cuando la situación se complica. Porque ahí es donde se ve quién eres de verdad. Con el tiempo, empiezas a entender que ese tipo de momentos son los que realmente importan. No los grandes discursos. No las palabras. Sino los hechos. Las decisiones. Los gestos que se repiten una y otra vez. Y poco a poco, ese espíritu se vuelve natural. Dejas de pensar en ti mismo. Empiezas a pensar en el grupo. En la unidad. En los hombres que caminan contigo. Porque sabes que ellos harán lo mismo por ti. Siempre. Sin excepción. Esa es la base de todo. La confianza. Una confianza absoluta. Ciega si hace falta. Sabes que si caes, alguien te va a levantar. Sabes que si fallas, alguien va a cubrirte. Sabes que si el camino se vuelve imposible, no lo vas a recorrer solo. Y eso da una fuerza que es difícil de explicar. Una fuerza que no viene del físico, ni del entrenamiento. Viene de algo más profundo. Viene de saber que formas parte de algo que no se rompe. Porque en la Legión, el grupo está por encima del individuo. Siempre. Y eso no significa perder lo que eres. Significa formar parte de algo más grande. Algo que funciona porque todos empujan en la misma dirección. Algo que se mantiene firme incluso en los momentos más difíciles. Porque cuando todo falla, cuando el cansancio es extremo, cuando la situación se vuelve límite, lo único que queda es eso. El compañero. El grupo. La unidad. Y el credo vuelve a aparecer. Recordándote que no puedes fallar. No por ti, sino por los demás. Porque al final, eso es lo que define a un legionario. No lo que dice. No lo que promete. Sino lo que hace cuando realmente importa. Y cuando ese momento llega, la respuesta siempre es la misma. Seguir adelante. Juntos. Hay un momento en la vida de un legionario que marca un antes y un después. No ocurre en combate. No ocurre en una misión. Ocurre en algo mucho más sencillo. El momento en el que te colocas el uniforme. Y entiendes lo que significa. Al principio, es solo eso. Un uniforme. Una prenda más. Algo que te han dado. Algo que tienes que llevar. Pero con el tiempo, deja de serlo. Empieza a pesar de una forma distinta. No físicamente, sino por lo que representa. Porque ese uniforme no es solo tuyo. Nunca lo ha sido. Ha pasado por otros hombres. Hombres que vivieron antes. Que marcharon antes. Que llevaron ese mismo color en momentos difíciles. Y eso se nota. Se siente. En la forma en la que te colocas cada detalle. En la forma en la que lo llevas. En la forma en la que te mueves cuando lo tienes puesto. Porque en la Legión, el uniforme no es apariencia. Es identidad. Es una forma de decir sin palabras quién eres. ¿Y qué representas?
Recuerdo perfectamente la primera vez que lo entendí de verdad. No fue al ponérmelo. Fue al ver cómo lo llevaban los veteranos. Había algo en ellos. Algo que no se aprende en un día. Ni en una semana. Una forma de caminar. Una forma de mirar. Una forma de estar. Como si cada gesto estuviera medido. Como si cada movimiento tuviera un significado. Y poco a poco, empiezas a imitarlo. Sin darte cuenta, empiezas a corregirte. A exigirte más. A no permitirte fallar en detalles que antes no importaban. Porque entiendes que no estás representándote solo a ti. Estás representando a todos los que han estado antes. Y eso cambia la forma en la que actúas. En la Legión, la disciplina no se impone solo con órdenes. Se construye. Se interioriza. Se convierte en algo natural. No necesitas que nadie te diga qué hacer en cada momento. Porque sabes lo que se espera de ti. Sabes cuál es el nivel. Y sabes que no puedes estar por debajo. Porque hay algo que pesa más que cualquier orden. El orgullo. El orgullo de ser legionario. Ese orgullo no es arrogancia. No es sentirse por encima de los demás. Es algo diferente. Es una responsabilidad. Una exigencia constante. Una voz interna que te dice que no puedes fallar. Que tienes que estar a la altura. Siempre. Porque cuando llevas ese uniforme, representas una historia. Una historia que no empezó contigo. Y que no terminará contigo. Y eso obliga. Obliga a dar más. A esforzarte más. A no rendirte cuando las cosas se complican. Porque sabes que otros lo hicieron antes. Y lo hicieron en condiciones más duras. Más difíciles. Más exigentes. Esa comparación está siempre presente. No como una carga. Sino como una motivación. Como una forma de recordarte constantemente cuál es el nivel. Cuál es el estándar. Y mientras pasan los días, las semanas, los meses, empiezas a entender que el uniforme no es lo que te hace legionario. Eres tú quien tiene que estar a la altura del uniforme. Y esa es una diferencia importante. Muy importante. Porque cualquiera puede ponerse un uniforme. Pero no cualquiera puede representar lo que ese uniforme significa. Y eso se demuestra cada día. En cada detalle. En cada acción. En cada momento en el que decides hacerlo mejor. Porque al final, ser legionario no es algo que se dice. Es algo que se demuestra. Y el uniforme es solo el reflejo de todo eso. Con el paso del tiempo, hay algo que empieza a cambiar dentro de ti. No es algo inmediato. No ocurre de un día para otro. Es algo que se construye poco a poco. Con cada esfuerzo. Con cada día. Con cada momento en el que decides seguir adelante cuando sería más fácil parar. Empiezas a entender que ser legionario no es solo vivir el presente. Es formar parte de algo que viene de muy atrás. Y que seguirá existiendo cuando tú ya no estés. Ese pensamiento aparece en los momentos más inesperados. En una marcha. En una guardia. En el silencio de una noche como esta. Y cuando aparece, te hace ver las cosas de otra manera. Porque te das cuenta de que cada paso que das deja una huella. Pequeña, quizá. Pero real. Una huella que se suma a la de todos los que estuvieron antes. Y que algún día será parte del camino que recorrerán otros.
Eso es el legado. No es algo grandioso. No es algo que se vea fácilmente. Es algo más sencillo, pero mucho más importante. Es la forma en la que haces las cosas. Es la forma en la que tratas a tus compañeros. Es la forma en la que cumples con tu deber. Porque todo eso permanece. Todo eso se transmite. En la Legión hay una idea que se siente aunque no siempre se diga. Nadie es imprescindible. Pero todos son necesarios. Cada hombre aporta algo. Cada hombre deja algo. Y ese conjunto es lo que hace que la Legión siga siendo lo que es. Una unidad que ha resistido el paso del tiempo. Que ha pasado por momentos difíciles. Y que ha salido adelante una y otra vez. Siempre. Porque hay algo que no cambia. El espíritu. Ese espíritu que se transmite de unos a otros. De veteranos a nuevos. De generación en generación. Sin necesidad de grandes explicaciones. A través de los hechos. De los ejemplos. De las decisiones que se toman en los momentos importantes. Recuerdo a algunos hombres que ya no están en la unidad. Algunos se marcharon. Otros siguieron su camino. Pero dejaron algo. Una forma de hacer las cosas. Una forma de comportarse. Una forma de entender lo que significa ser legionario. Y eso permanece. Permanece en los que siguen. En los que llegan nuevos. En los que empiezan a recorrer ese mismo camino. Porque al final, el legado no se mide en palabras. Se mide en acciones. En la forma en la que influyes en los demás. En lo que dejas cuando ya no estás. Y eso es algo que cada legionario construye día a día. Sin darse cuenta. Sin buscarlo. Simplemente siendo como tiene que ser. Cumpliendo. Estando a la altura. Porque en la Legión no hace falta decirlo constantemente. Se sabe. Se siente. Se vive. Y con el tiempo, empiezas a entender algo más. Algo que va más allá del presente. Que va más allá del esfuerzo diario. Empiezas a entender que todo lo que haces forma parte de una historia mucho más grande. Una historia que empezó hace más de 100 años. Y que seguirá adelante. Con otros hombres. Con otras voces. Con otros pasos. Pero con el mismo espíritu. Siempre el mismo. Y cuando piensas en eso. Cuando realmente lo entiendes. Te das cuenta de que no se trata solo de lo que haces ahora. Se trata de lo que dejas. De lo que aportas. De lo que permanece. Porque al final, eso es lo único que importa. Con el paso del tiempo, hay algo que deja de ser teoría. Algo que deja de ser palabras. Algo que deja de ser algo que escuchas. Para convertirse en algo que eres. El credo. Al principio lo escuchas. Después lo repites. Pero llega un momento en el que ya no necesitas hacerlo. Porque ya está dentro. Forma parte de ti. De tu forma de pensar. De tu forma de actuar. De tu forma de estar en el mundo. Y es ahí cuando realmente lo entiendes. Porque el credo no está hecho para ser recitado. Está hecho para ser vivido. Cada una de sus partes cobra sentido con el tiempo. No de golpe. No de forma inmediata. Sino poco a poco. Con cada experiencia. Con cada dificultad. Con cada momento en el que tienes que decidir quién eres. Hay días fáciles.
días en los que todo fluye, en los que el cuerpo responde, en los que la mente está clara. Pero también hay días difíciles, días en los que todo pesa más, en los que el cansancio aparece, en los que las dudas intentan abrirse paso. Y es ahí donde el credo vuelve, no como un recuerdo, sino como una guía, como una referencia, como algo firme a lo que agarrarte. Porque cuando todo se complica, lo simple es lo que funciona. Cumplir, seguir, no fallar. Y en esos momentos entiendes que el credo no está hecho para los días fáciles. Está hecho para los días difíciles. Para cuando realmente hace falta. Para cuando uno tiene que sacar lo mejor de sí mismo. Aunque no tenga ganas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque todo diga lo contrario. Porque hay algo que no cambia. El compromiso. Ese compromiso que no se ve. Que no se dice. Pero que está ahí. Siempre. Es lo que hace que un legionario siga adelante. Es lo que hace que no abandone. Es lo que hace que cumpla incluso cuando nadie está mirando. Porque al final, todo se reduce a eso. ¿A quién eres cuando nadie te ve? ¿A qué haces cuando no hay aplausos? ¿A cómo respondes cuando la situación se vuelve difícil? Y el credo está ahí para recordarlo. Constantemente. Sin descanso. Sin excusas. Porque no hay espacio para ellas. No en la legión. Aquí lo único que importa es estar a la altura. Siempre. Sin excepción. Y cuando miras atrás. Cuando recuerdas aquel primer día en el que lo escuchaste. Te das cuenta de lo mucho que ha cambiado todo. De lo mucho que has cambiado tú. Porque ya no eres el mismo. Has aprendido. Has fallado. Has mejorado. Has seguido adelante. Y en ese camino, el credo ha estado siempre contigo. Acompañándote. Guiándote. Moldeándote. Hasta convertirse en parte de lo que eres. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas recordarlo. Porque ya no lo llevas en la memoria. Lo llevas dentro. La noche vuelve a caer. El silencio regresa. Y en medio de ese silencio, todo cobra sentido. Pienso en el camino recorrido. En el primer día. En aquel momento en el que escuché por primera vez el credo sin entender realmente lo que significaba. ¿Y ahora? Todo es distinto. Porque ya no son solo palabras. Son recuerdos. Son experiencias. Son momentos que se han quedado grabados. Momentos de esfuerzo. De cansancio. De compañerismo. De decisiones que marcan. Porque al final, eso es lo que queda. No las frases. No los discursos. Sino lo que has vivido. Lo que has hecho. Lo que has sido cuando realmente importaba. La Legión no es solo una unidad. Nunca lo ha sido. Es algo más. Es una forma de entender la vida. Una forma de enfrentarse a las dificultades. Una forma de caminar incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y en todo eso, el credo está presente. Siempre. Acompañando. Recordando. Empujando. Porque el credo no desaparece cuando termina el día. No desaparece cuando termina la formación. No desaparece cuando termina el servicio. Sigue ahí. En silencio.
formando parte de ti. Y con el tiempo, uno entiende algo más. Algo que no se explica. Algo que simplemente se siente. Ser legionario no es algo que se queda en el cuartel. No es algo que se deja atrás. Es algo que te acompaña siempre. En cada paso. En cada decisión. En cada momento de tu vida. Porque lo que has aprendido aquí, lo llevas contigo. Siempre. Y quizá por eso, cuando escucho de nuevo el credo, ya no lo escucho como la primera vez. Ya no intento entenderlo. Ya no necesito memorizarlo. Simplemente lo reconozco. Porque forma parte de mí. Porque está en la forma en la que pienso. En la forma en la que actúo. En la forma en la que miro al mundo. Y en ese momento, entiendo algo importante. El credo no es solo para los legionarios. Es una forma de recordar algo que muchas veces se olvida. El valor. El compromiso. La lealtad. El sacrificio. Cosas que no siempre son fáciles. Pero que siempre son necesarias. Y mientras el silencio continúa, mientras la noche avanza lentamente, hay una idea que permanece. Una idea sencilla, pero poderosa. El espíritu de la Legión nunca desaparece. Porque no depende de un lugar. No depende de un momento. Depende de las personas que lo llevan dentro. De los hombres que deciden vivir según esos principios. Y mientras exista alguien que lo haga, mientras exista alguien que esté dispuesto a cumplir, a no abandonar, a seguir adelante pase lo que pase, la Legión seguirá viva. El credo seguirá vivo. Y todo lo que representa. También. Porque hay cosas que no terminan. Simplemente continúan.